Muy buenos días para todos. Es una alegría encontrarnos un domingo más a través de este medio. Y este es un domingo especial. Tenemos una muy buena noticia después de mucho tiempo, después de esperarlo. Podemos decir que vamos a comenzar nuevamente con nuestras reuniones presenciales. Así que a partir del próximo miércoles a las 20 horas les esperamos en nuestro templo, en nuestra iglesia allí en la calle de Asamblea 4164 para tener nuestra reunión de oración. Y el próximo domingo, el domingo 23 de agosto, también a las 10 de la mañana empezaremos nuevamente con nuestra reunión habitual de los días domingo, así que les esperamos y les invitamos a todos a que puedan estar participando de esta reunión. Y queremos en este tiempo y en este espacio también aprovechar para agradecer a todas las personas que han hecho posible que podamos compartir este tiempo y que podamos utilizar este medio. A la iglesia de Maroñas, a los hermanos de aquella congregación, a todos los jóvenes que también colaboraron detrás de la cámara para filmar, para editar, para hacer el sonido, para tocar la música también y permitir que semana a semana pudiéramos llegar a sus casas con esta reunión. Así que el agradecimiento muy grande para todos y que el Señor les pueda bendecir y recompensar por todo el tiempo destinado a esta tarea. Les invito entonces a poder poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, que podamos orar para que el Señor esté con nosotros, que bendiga estas canciones y también el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos reunirnos, Señor, a través de la pantalla para cantar, para alabar, para adorar tu nombre y también para escuchar tu palabra, Señor. Que en esta mañana también estas canciones puedan llegar a tu presencia, que sean de bendición también para nuestra vida y que tú especialmente puedas hablar a nuestro corazón a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del pastor, Señor. Y también te agradecemos porque podemos comenzar nuevamente con nuestras reuniones presenciales, que tu presencia también pueda estar en la iglesia, Señor, y que podamos recibir a todas aquellas personas que se acerquen a tu casa. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Que el Hijo hace libre, es libre.
fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Y en Él hay libertad. ¿Por qué? Porque en aquella cruz nos salvó. Y hoy podemos decir: Señor, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Hoy podemos ser libres. Hoy podemos disfrutar de su gracia. Y podemos cantar con alegría sabiendo que Cristo resucitó. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí pagó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y a perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado, las cadenas están rotas. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Y damos gloria al Señor. A
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó, donde esa muerte tu aguijón, Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estará, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí, la sangre que me da fuerzas y día en día jamás
jamás perderá su poder, porque alcanza la montaña más alta y corre hacia el valle más bajo. La sangre que me da fuerzas y día en día jamás perderá su poder. Mitiga mis dudas y calma mi dolor. Quita mis lágrimas, la sangre que me da fuerzas y día en día jamás perderá su poder, porque alcanza la montaña más alta y corre hacia el valle más bajo. La sangre que me da fuerzas y día en día jamás perderá su poder, jamás perderá su poder. Óigalo bien, jamás perderá su poder. Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Gracias a Dios por estos hermanos que nos inspiran para que podamos alabar a nuestro Dios y para poder sentirnos más cerca de la presencia del Señor. La alabanza siempre nos eleva a Dios, porque lo que vamos a estar haciendo en el cielo mayormente es alabar al Señor. También, como decía Marcelo, vamos a comenzar las reuniones habituales que tenemos. Entonces, los días miércoles a las 20 horas vamos a tener la reunión de oración y los domingos a las 10 de la mañana vamos a tener la reunión presencial en el templo. Por eso estamos contentos y de alguna manera también vamos a tratar de seguir llegando a aquellos que estamos llegando solamente a través de este medio. Vamos a ver la forma en que podamos seguir también con ustedes. Desde ya agradecemos, como lo dijo Marcelo, a los hermanos de la iglesia de Maronias que nos estuvieron apoyando en todo este tiempo, compartiendo este lugar, la iluminación y la forma de poder armar todos estos cultos para poder llegar a todos ustedes. Gracias a Dios por ellos, que el Señor los esté bendiciendo y gracias a Dios por tantos dones que Dios pone en las manos de cada uno para poder servirles. Hoy es un día especial, es el Día del Niño y qué bueno que es celebrar el Día del Niño. Hay alguien que siempre me recuerda no solamente el Día del Niño, sino también el Día de la Niña, y es importante que lo podamos tomar en cuenta. Y siempre hay gente que se queja de que es un día comercial, de que es un invento de la sociedad capitalista y que el Día del Niño es solamente para generar consumo, para que la gente gaste y para que se mueva la economía. Pero yo siempre digo, es bueno celebrar este tipo de festejos, ya sea el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, y en especial el Día del Niño porque un día como hoy nos hace centrar nuestra mirada en los niños. Y no siempre tenemos la oportunidad de centrar nuestra mirada en los niños. Y este día nos hace preguntarnos qué estamos haciendo por los niños, cómo podemos mejorar la situación de los niños y ayudarlos en esta etapa tan determinante de la vida. A veces la visión de la sociedad con respecto a los niños no es del todo completa. Cuando pensamos en los niños, muchas veces pensamos en el futuro solamente. Esta semana estaba viendo una nota que le hacían a
a un político en la televisión y me llamó la atención que el énfasis que ponía este hombre cuando hablaba de los niños era más que nada en preparar a los niños para el futuro. Y está bien, no hay duda que tenemos que preparar a los niños para el futuro, pero también tenemos que pensar en el hoy de esos niños. ¿Y qué está pasando hoy en la vida de los niños que viven a nuestro alrededor? Los niños también tienen un presente en este momento. Y yo me pregunto, ¿cuánto estamos haciendo por el presente de los niños hoy? ¿Cuánto estamos haciendo por la vida de esos niños hoy, en este momento de sus vidas? ¿Cuánto estamos haciendo para que ese niño tenga una mejor estadía en su escuela? ¿Cuánto estamos haciendo para que la vida de ese niño en su casa mejore? ¿Cuánto estamos haciendo para que cuando ese niño salga a la calle no tenga que enfrentar tantos peligros? ¿Cuánto estamos haciendo para que ese niño hoy tenga una buena relación con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela? Hace unos días estaba conversando con una mujer que vive en un asentamiento de la periferia de nuestra ciudad y esta mujer me comentaba lo peligroso que se había puesto el barrio. Y hace un par de días antes de que tuviéramos esa conversación, me decía, bueno, a las 3 de la tarde, hace un par de días, hubo un tiroteo acá, en este mismo lugar. Y era un lugar que estaba lleno de niños que estaban jugando. Dice, cuando comenzó el tiroteo no sabían para dónde correr, para dónde salir. ¿Y qué estamos haciendo hoy por esos niños? ¿Qué estamos haciendo por la realidad y la violencia que viven estos niños en estos días? Los niños no los podemos ver solamente pensando en el futuro, porque los niños tienen una vida hoy. Y hay que satisfacer sus necesidades de hoy, hay que hacerlos felices hoy, hay que alimentarlos hoy, hay que sacarle los temores hoy, hay que contenerlos emocionalmente hoy, y los que somos cristianos tenemos que bendecir sus vidas hoy. Y no pensar solamente en el mañana, no pensar solamente en la mujer o el hombre que va a ser ese niño en el mañana. Hoy tienen necesidades a las que nosotros tenemos que responder. Yo sé que muchas veces, la visión de los niños es, estos van a ser los hombres y las mujeres del mañana, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, y muchas veces la visión de los propios cristianos es, los niños van a ser la iglesia del mañana. Pero los niños ya son la iglesia hoy y tienen una realidad hoy a la que tenemos que atender. Y arranquemos por el hoy, arranquemos por los niños, porque hoy los niños son la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Por eso, desde hoy tenemos que ver lo que está sucediendo con nuestros niños, con esa niña, con ese niño. Y por supuesto también educarlos para el mañana. Por supuesto que ver lo que va a ser de la vida de ese niño cuando crezca. Y yo digo que son los niños los más vulnerables de la sociedad, porque de alguna manera los adultos hacemos que esos niños se adapten a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y muchas veces los niños se tienen que adaptar a todas las miserias de la sociedad. Y cuando hablo de miseria no hablo de pobreza, porque se puede ser pobre y se puede ser muy feliz y se puede ser muy completo en la vida. Cuando hablo de las miserias de la sociedad me refiero a lo que se tienen que adaptar a vivir los niños hoy por hoy. Y yo recién les hablaba de violencia, pero hay niños que hoy por hoy se tienen que adaptar a vivir con padres que son adictos. Hay niños que mamá o papá se separaron, se fueron de la casa y se tienen que adaptar a que en unas semanas o en poco tiempo mamá tiene un compañero, papá tiene una compañera y hay que adaptarse a esa nueva persona. Y los adultos hacemos que los niños se adapten y tenemos como meta de que el niño se adapte a lo que a nosotros nos parece que es lo mejor o a lo que a nosotros nos parece que va a ser mejor para nuestra vida y para su vida. Y alguien le pregunta al niño, ¿esto es lo que vos querés? Casi nunca se le pregunta. Solo esperamos que el niño se adapte. Por eso hoy quiero compartir algunos principios de la palabra de Dios con respecto a los niños. Y quiero hacer referencia centralmente a un pasaje en el que Jesús
se encuentra con los niños, en que las madres traen a los niños a donde está Jesús. Y los invito a leer en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, desde el versículo 15, Lucas 18, 15. Dice así la palabra de Dios. Algunas madres llevaron a sus hijos pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Esta situación se dio en un tiempo en que Jesús ya tenía una gran popularidad entre la gente. Los 12 discípulos ya estaban recibiendo muchas enseñanzas de Jesús, pero no eran solo los discípulos que estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús. Mucha gente venía a Jesús de diferentes lugares para escuchar lo que decía Jesús sobre los diferentes temas. Muchos venían a preguntarle a Jesús sobre diferentes cosas. A esta altura era el momento quizás de mayor popularidad de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Y esa popularidad, esa aceptación que tenía la gente de Jesús, esa aprobación de lo que enseñaba Jesús, hacía de que la gente viniera hacia donde estaba Él. Y en medio de ese momento en que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos y a la gente, es que sucede esta situación. Lo primero que me gusta de esta situación es cómo llegan los niños a Jesús. Dice el versículo 15 de Lucas 18, algunas madres llevaron a sus hijos pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Dice que lo llevaban las madres. Eran las madres las que llevaban a sus hijos. Y este es el primer concepto, el principal concepto, diría, de este texto. Las madres y los padres somos los responsables de llevar nuestros hijos a Jesús. Y somos los responsables nosotros de que ellos sean bendecidos por Jesús. Somos las madres y los padres los responsables de esto, porque cuando nosotros llevamos a nuestros hijos para ser bendecidos por Cristo, nuestros hijos reciben la bendición de Dios, pero también ven nuestro ejemplo de estar yendo hacia Cristo. Y después, cuando son más grandes, somos las madres y los padres los responsables de esto. Cuando nosotros los llevamos para ser bendecidos por Cristo, nuestros hijos ven nuestro ejemplo de ir a Cristo y poner nuestra fe en nuestro Señor. Es muy lindo ver a los niños cuando son chicos en el culto sentados al lado de su mamá y de su papá. Y bueno, después cuando son más grandes ya se sientan separados y se sientan entre ellos. Pero es lindo cuando son chicos que estén sentados al lado de sus padres. Es saludable porque mientras los niños pequeños están al lado de sus padres, empiezan a ver qué hacen sus padres en el culto. Y en ese tiempo de estar juntos en el templo, los padres están educando a sus hijos también y le están enseñando lo que es el respeto a Dios, le están enseñando lo que es el respeto en el culto, observan cómo cantan sus padres, observan lo que se hace en el culto, observan la comunión entre los hermanos en la iglesia. Y luego pasan a las clases de escuela dominical y las maestras y los maestros de escuela dominical le enseñan más específicamente para los niños lo que tienen que aprender de la palabra de Dios. Pero es fundamental que los niños aprendan a ver a su papá y a su mamá en la casa de Dios, que estén juntos en el templo. Las madres y los padres somos responsables de traer nuestros hijos a Cristo para recibir su bendición. Y es bueno que lo hagamos, y es bueno que lo tomemos como responsabilidad, y que lo tomemos como una responsabilidad para cada culto que podamos ir a la iglesia, a la casa de Dios. Dice entonces, llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Qué momento tan importante en la vida de esos niños. Quizás muchos de esos niños en ese momento no se dieron cuenta de que Cristo mismo los estaba bendiciendo y que estaba orando por ellos. Pero seguramente cuando crecieron, cuando tuvieron algunos años más, sus padres le habrán comentado que Cristo mismo
los tuvo en sus brazos, que Cristo mismo le impuso sus manos sobre sus cabezas y que estuvo orando por ellos. Padres y madres, no le quiten a sus hijos las bendiciones del futuro. Que Cristo esté bendiciendo la vida de sus niños ahora es algo que va a influir en sus vidas en el futuro. Ustedes son responsables de las bendiciones del futuro de sus hijos. Y esas bendiciones van a estar si ustedes desde niños los llevan al lado de Cristo. Ahora, ¿en qué consistía esta bendición de Jesús? En ese momento, cuando venían los niños, Jesús tomaba a los niños, les ponía su mano sobre su cabeza y oraba por ellos. En Marcos 10:16 dice que los tomaba en sus brazos. O sea que también iban bebés, iban niños muy, muy pequeños. Quizás iban desde bebés hasta niños de 9, 10, 11 años. En el Evangelio de Mateo, en el Mateo 19:13, dice que oraba por ellos. Jesús oraba en ese momento por ellos. Ahora, ¿qué decía Jesús en esa oración? ¿Qué le decía Jesús al Padre sobre esos niños? El texto no dice en qué consistía la oración de Jesús, pero seguramente Jesús estaba agradeciéndole al Padre por esos niños. En ese momento y en esa oración Jesús estaba agradeciéndole al Padre por ese papá y esa mamá que puso en la vida de esos niños. Seguramente le pediría al Padre que los guardara, que bendijera la vida de esos niños, que los protegiera, que los ayudara a crecer como Cristo mismo había crecido. Ustedes saben que la Biblia nos relata cómo creció Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 42 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y seguramente Cristo cuando oraba y les imponía las manos a estos niños, estaba haciendo también la oración para que estos niños crecieran como creció Él. Por supuesto que hoy no tenemos a Jesús para que imponga las manos sobre nuestros niños, pero tenemos a la iglesia para bendecir a los niños. Por eso ayer como iglesia, en el culto del sábado, hicimos pasar a los niños adelante y juntos oramos como iglesia por ellos. La iglesia toda tiene la responsabilidad de ver a los niños crecer. La iglesia toda tiene la responsabilidad de bendecir las vidas de esos niños. La iglesia toda tiene la responsabilidad de orar por esos niños y ponerlos en las manos de Dios. Lo primero que vemos entonces es que los niños fueron llevados por sus madres a Jesús. Y lo primero que vemos es que las madres y los padres de nuestra época tenemos que llevar nuestros hijos a Cristo. Lo otro interesante de este pasaje es lo que sucede con los discípulos y lo que dice Jesús. En Lucas 18, versículo 15, en la última parte dice, pero los discípulos comenzaron a reprender a las madres para que no trajeran a los niños. Los discípulos empezaron a reprender a las madres. En otras traducciones dice que las regañaron, las rezongaron porque traían sus niños a Jesús. Y dicho así, lo primero que pensamos, bueno, pero qué bestia, los discípulos, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo no van a permitir que los niños vayan a Jesús, que no reciban la bendición de Jesús? Pero tomemos un poco en cuenta el momento que se estaba viviendo. Era el momento de más popularidad de Jesús. Quizás había mucha gente que quería hablar con Jesús en ese momento, muchos que querían escuchar las enseñanzas de Cristo, o quizás ya tenían el compromiso de ir a algún lugar, a alguna casa, a que Jesús se presentara en alguna casa donde había mucha gente para que escucharan las enseñanzas de Jesús. Era un tiempo de mucha popularidad de Jesús. Era un maestro, era un rabino. Entonces estaba enseñándole a muchas personas. Y quizás los discípulos dicen, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y no podemos perder el tiempo enseñando, con Cristo recibiendo a los niños y orando por ellos. De alguna manera yo pienso que debe haber sido esta la situación por la cual los discípulos se enojaron. Y dijeron, bueno, que no pasen más niños, ya pasaron unos cuantos, que no pasen más niños para que Jesús ore por ellos. Pero para Jesús, las niñas y los niños eran tan importantes como cualquier otra persona. Por eso tenía que estar allí
con los niños y era tan importante que orara por ellos y que bendijera sus vidas. Hace un tiempo una hermana me comentaba que después de muchos meses había vuelto a su ciudad en el interior. Y por supuesto, cuando volvió a su ciudad, el domingo fue a su iglesia, a la iglesia que había ido siempre. Y le llamó la atención que cuando iba a entrar al templo, venía una madre con 2 hijos pequeños, y el hermano que estaba en la puerta del templo, recibiendo a las personas, le dijo a la madre que la reunión de los niños había sido ayer, que hoy era solo para los adultos. Entonces la hermana dice que le preguntó, pero ¿cómo no pueden entrar los niños al culto? Y le dice, lo que pasa es que los niños hacen ruido en el culto de los adultos y ocupan lugares que necesitamos para que ocupen los adultos. Quizás los discípulos en el momento aquel pensaron lo mismo en ese momento, pero fíjese lo que le dice Jesús. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. El reino de Dios es de los que son como ellos. Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. Jesús le da un lugar trascendental a los niños en su presencia. Nosotros a veces subestimamos la capacidad de atención y de recepción intelectual que tienen los niños. Pero Jesús conocía muy bien y sabía lo que estaban recibiendo los niños en ese momento. Iba a ser importante para ese momento de sus vidas, pero iba a ser importante también para el futuro de sus vidas, lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Muchas definiciones de la vida de una persona se dan durante la niñez. Muchos conceptos que los ponemos en nuestra vida y que son básicos después para el resto de nuestra vida, los aprendemos en la niñez. Y Jesús no subestimó a los niños en ese momento, porque Jesús sabía que lo que estaban recibiendo en este momento era importante para ese momento de la niñez, pero iba a ser importante también para el resto de su vida. Por eso le dio un lugar primordial a los niños en su ministerio. Un lugar primordial no para el futuro, un lugar primordial ahora, para el presente, para hoy y también para el futuro. Un lugar primordial en detenerse, dejar lo que tenía que hacer para estar orando y bendiciendo a los niños. Otra de las cosas, lo tercero que resalta en este pasaje, es lo que Jesús dice de los niños. Lucas 18, seguimos en el mismo capítulo, en el versículo 16 dice, entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Hay una capacidad de confiar en Dios que se tiene cuando uno es niño. Es un tiempo, unos años especiales en que las personas tenemos una capacidad superior para poder estar confiando en Dios. Esta semana, el jueves iba manejando y mientras manejaba estaba escuchando la radio, un programa donde hay muchas personas que se reúnen y opinan y opinan de diferentes temas y opinan de diferentes cosas. Y yo no sé cómo salió el tema de la conversación, pero uno de los participantes dijo, bueno, cuando yo era niño empecé a tener muchas preguntas y empecé a preguntarle muchas cosas a mis padres sobre Jesús y empecé a preguntarles sobre la vida y empecé a preguntarles sobre la muerte y empecé a preguntarles de Dios y qué era Dios. Dice, y mi papá y mi mamá no supieron qué responderme, no supieron encauzar esas cosas en mi vida. Y las otras personas que estaban con él en la mesa decían, bueno, a mí me pasó algo similar. Empecé a preguntarle a mi papá, a mi abuela, sobre Jesús. Es que, evidentemente, en la niñez es un tiempo de percepción especial de los temas espirituales. Es el tiempo de empezar a creer en Dios. Después la vida se llena de preocupaciones, se llena de cosas que son importantes,
pero no son tan importantes como conocer a Dios. Y esas cosas que son importantes, pero no son tan importantes, ocupan la mente, ocupan el tiempo de las personas, y todo eso los van alejando de Dios. Cuando somos más grandes, en algunos casos ya es más difícil empezar a creer y a confiar en Dios. Se debilita, parecería como que se debilita la capacidad de creer en Dios. Yo siempre doy gracias a Dios por haber conocido a Cristo en la niñez. Yo doy gracias a Dios porque mis padres me llevaron a la iglesia desde que nací y pude conocer de Cristo desde toda la vida. Y en la iglesia aprendí de Cristo. Y tuve la posibilidad de confiar en Cristo desde la niñez. Y eso permaneció a lo largo de mi vida. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Cristo de la niñez? ¿Qué hubiera pasado con toda mi forma de ser muy racional, si no hubiera conocido a Cristo cuando era un niño? Seguramente me hubiera costado mucho creer en Cristo. Por eso digo que los que conocimos a Cristo en la niñez somos privilegiados, porque conocimos a Cristo en el momento donde tenemos esa percepción espiritual mucho más desarrollada. Porque la capacidad de confiar en Dios es mucho más grande en la niñez, es mucho más grande cuando somos niños. Por eso le digo a los padres que son de la iglesia que no pierdan las oportunidades de llevar a sus hijos a los cultos, que no pierdan, que no se queden por haraganería o no pongan otras cosas por delante. Aprovechen cada oportunidad que tengan de llevar a sus hijos al culto, a las actividades de niños. Y los que no son de la iglesia, aprovechen también para llevar a sus hijos a la iglesia, que aprendan a confiar en Jesús. Y ellos después decidirán, cuando sean más grandes, decidirán qué camino van a seguir. Pero denle la posibilidad a sus hijos de poder confiar en Jesús. Hace unos años atrás, un expresidente de nuestro país decía, yo respeto lo que quiera creer cada uno, pero a mí me cuesta mucho creer y me cuesta mucho confiar en Dios. Dice, para mí es casi imposible. Y me acuerdo perfectamente de este hombre cuando dijo estas palabras y me llenó de tristeza, porque es verdad que a mucha gente le pasa esto. En la edad de la adultez, si no se confió de niño, hay personas que les cuesta confiar y es prácticamente imposible, como lo decía este hombre, creer en Dios. Es algo que le pasa a muchas personas, es algo que le pasa a mucha gente en el mundo. En el versículo 16 entonces dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. En otro pasaje, Jesús también habla de la percepción espiritual que tenemos todos cuando somos niños, de la percepción espiritual en la niñez. En Mateo capítulo 11, en el versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hay cosas que los sabios, que los estudiados, que los entendidos no pueden entender, no pueden comprender. O quizás que no las pueden aceptar por todo lo que han generado en sus mentes, por todos los razonamientos que han generado en su vida. No entra dentro de sus razonamientos confiar y creer en Dios. Y dice, las has escondido de los sabios y se las revelaste a los niños. Dios le permite entender algunas cosas a los niños que a los sabios les cuesta entender. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús mismo dijo esto. Incluso la percepción espiritual que tenemos o que tuvimos cuando éramos niños abarca también nuestra alabanza. En Mateo capítulo 21, versículo 16, Jesús dice, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hace unas semanas atrás en el culto estaba un
bebé que hace poco tiempo, hace 5 meses que nació, que se llama Samuel, y mientras cantábamos y alabábamos a Dios en el templo, yo lo veía que agitaba los brazos y sonreía y miraba a sus padres y hacía algunos sonidos con su boca. Evidentemente ese niño en ese momento estaba alabando a Dios. Y dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto se lo digo a los niños. Esto se lo digo a los más pequeños. La alabanza de ustedes delante de Dios es perfecta. La nuestra, y algunos que de repente cantan mejor, otros pueden cantar peor, pero la alabanza de ustedes delante de Dios es perfecta. Canten como canten. Tengan la voz que tengan, la alabanza de ustedes delante de Dios es perfecta. Y perfecta la alabanza delante de Dios es solo la de los niños y la de los bebés. Por las dudas que algún niño no estuviera atento en esto que dije, lo voy a repetir. Mateo 21:16. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Ustedes niños y ustedes los más pequeños son los que alaban mejor a Dios. Y esto lo tienen que demostrar también en la iglesia cuando están con los adultos. Amigos y hermanos, qué gran responsabilidad que tenemos con los niños. Qué injustos que somos cuando pensamos en los niños solamente mirando hacia el futuro. Aprendamos a ser felices a los niños hoy. Mirando al futuro, sí, pero que sean felices hoy. Aprendamos a escucharlos hoy. Aprendamos a entender sus necesidades y sus inquietudes hoy. Aprendamos a contenerlos hoy. Aprendamos a bendecir sus vidas hoy. Iglesia, tenemos que bendecir la vida de nuestros niños hoy. Mirar al futuro sí, pero bendecir sus vidas hoy. A los padres y a las madres, hay muchas cosas que tenemos por decir y muchas que van quedando en el tintero, pero a los padres y a las madres aprendamos también a tener cada día y en diferentes momentos del día demostraciones de amor hacia nuestros niños. No seamos tacaños en abrazos, no seamos tacaños en besos a nuestros hijos. Aprendamos a valorar cada logro de nuestros hijos. Tenga la capacidad que tenga nuestro hijo, nuestra hija, aprendamos a valorar cada logro que tienen en sus vidas. Aprendamos a afirmarlos emocionalmente. Nuestros hijos, por supuesto, nuestros niños van a cometer muchos errores y se van a equivocar muchas veces, pero siempre siguen siendo nuestro hijo o nuestra hija. Y siempre tenemos que hacerles entender que se equivocó, que está mal lo que hizo, que quizás tenga que pedir perdón o tenga que reparar lo que hizo, pero siguen siendo nuestro hijo y nuestra hija y los vamos a amar siempre, porque es el hijo o la hija que Dios nos dio. Practiquemos la paciencia. Hace un par de semanas les decía que el hombre y la mujer pacientes son muy poderosos. Bueno, ese poder se ve más que nada cuando estamos con nuestros hijos. Aprendamos a tener paciencia primero con nuestros hijos. No restemos importancia a sus deseos para el futuro. Hace un tiempo atrás, un amigo me decía, no sé, le pregunto a mi hijo qué es lo que quiere hacer cuando sea grande, me dice que va a ser misionero. Le digo, ¿y vos qué pensás del tema? Me dice, no, ya se le va a pasar. Bueno, aprendamos a que realmente hay deseos que Dios puso en el corazón de nuestros hijos para servirle y para también crecer ellos mismos en sus vidas. Aprendamos a darles responsabilidades, no subestimemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Aprendamos a que también pueden hacer muchas cosas y nosotros tenemos que confiar cuando le damos una responsabilidad a ellos. Lucas 18:16. Entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Madres y padres, nosotros somos los responsables de llevar a nuestros hijos a Cristo. Que nadie le impida a un niño o una niña acercarse a Cristo. En la niñez hay una percepción especial de las cosas espirituales. Démosle la oportunidad a nuestros hijos de confiar en Jesús,
desde la niñez. Que el Señor nos bendiga. Los esperamos el próximo miércoles a la hora 20 en el culto de oración. Y el otro domingo, el domingo 23, los esperamos en el culto dominical. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga a nuestros niños y los ponemos siempre en las manos de Dios. Vamos a orar por nuestros niños. Señor Jesús, te damos gracias por cada uno de los niños que has puesto en nuestros hogares. Te damos gracias por cada uno de los niños que has puesto en nuestro país. Te damos gracias por cada uno de los niños que has puesto en nuestras iglesias, Señor, y como iglesias nos has dado la responsabilidad de ayudar a esos niños a crecer, de bendecir sus vidas, de satisfacer sus necesidades hoy. Padre eterno, que cada uno de nosotros y como iglesia también, Señor, podamos cumplir la responsabilidad que nos das con cada uno de los niños. Que podamos ser hombres y mujeres, que podamos enseñarle a nuestros niños el amor, que podamos mostrarles el amor, que podamos mostrarles la paciencia, Señor. Que podamos, Señor, bendecir sus vidas desde ahora, para lo que necesitan hoy y también para el futuro. Gracias por cada una de tus bendiciones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aún antes de hablar.